León Cohen Mesonero, bienvenido de nuevo a Radio Sefarad. Hola, buenas tardes. Como ya hicimos cuando hablamos de la memoria blanqueada, vamos a hablar con este autor que nació en Larache, pero vivió en Rabat, en el Zoco el Arba y sobre todo en Tánger. Vamos a hablar de esa ciudad tantas veces recordada y recreada, como haces en estos dos nuevos relatos, ¿no, León? Pues sí, es una ciudad a la que yo llegué ya de adolescente, ya, no sé, tendría 17 o 18 años, y para mí fue un choque positivo, ¿no? Fue una ciudad que me sorprendió por su multiculturalidad, lo diré bien, y por una sociedad muy abierta. Y claro, yo estaba acostumbrada a ciudades más endógamas, ¿no? Más cerradas. Y esta ciudad pues me abrió bastante los ojos. También coincidió con una edad donde uno está más ya maduro para aprender las cosas, ¿no? ¿Y qué podemos encontrar, León, en estos dos relatos o cuentos que se titula La librería de Colón, pero también en la segunda parte la has llamado La calle Goya, una calle muy importante para todos los que vivisteis y amasteis Tánger, ¿no? Bueno, sí, la calle Goya concretamente fue una calle en la que yo mismo viví 4 o 5 años al final de la calle Goya, cerca ya del Liceo Reñó. Yo estuve estudiando en el Liceo Reñó de Tánger, que era uno más de los muchos liceos que había en Marruecos, que había establecido la misión universitaria y cultural francesa, y fue un liceo, bueno, pues como todos los demás, ¿no? En ese aspecto era igual que los que había en Rabat, donde también estudié, o en Socolarba, ¿no? Y qué decirte de los dos cuentos, pues no sé, ha sido una cosa que surgió después de un viaje que hice recientemente a Tánger, y precisamente en el cuento lo digo, ¿no? Me hospedé en un hotel que es un hotel simbólico de Tánger, que es el Hotel Rembrandt, y está muy cerca de la librería de Colón, que era una especie de institución cultural para todos los tangerinos, ¿no? Como digo en el mismo cuento, ¿no? Y luego ya interviene mi imaginación, mis recuerdos, alguna mezcla de la ficción y la realidad. En el primer cuento me invento una especie de trastienda en la librería de Colón, que realmente esa trastienda es como un lugar de la memoria de los tangerinos, ¿no? De la memoria cultural. Y me invento también unas entrevistas con dos escritores malditos como fueron Shukri y Mohamed Shukri y Ángel Vázquez. Y bueno, pues ahí discurro y cuento mis impresiones a través de personajes ficticios, ¿no? Tú también eres Luego ya, Sí, te decía, mira, León, perdona, tú también eres un personaje de estos cuentos. Sí, yo soy el personaje principal del cuento, el que se entrevista con ellos, el que habla con las dueñas de la librería, que eran las hermanas las cuñadas Yegofi, y también con Raquel Muyal, que también regentó esa librería durante 25 años. Y bueno, hablo con ellas, y luego en la calle Goya tengo también una entrevista ficticia, claro, una especie de encuentro con Juanita Narboni, que es el personaje de Ángel Vázquez en La vida perra de Juanita Narboni, y también con Sol Ben Susan, que es un personaje que yo me inventé en un relato como contrapartida a esta Juanita Narboni. El contraste entre las dos es que Juanita Narboni es el alter ego de Ángel Vázquez y Sol Ben Susan es el alter ego de León Cohen. Y entonces, pues las dos, una es muy optimista, tiene buenos recuerdos de Tánger, y la otra es más bien pesimista y habla de la decadencia de Tánger. Evidentemente, ni por su vida, ni por su edad, ni por su estilo, Ángel Vázquez se parece en nada a mí, ¿no? Y eso se nota en la escritura, ¿no?
Y luego en el recorrido por la calle Goya, pues hablo con personajes que yo conocí, que por ejemplo el dueño de la pastelería Post, que era un centro de reunión de muchos tanjerinos, algunos personajes más. También hablo del Salón Roxy, que era una especie de salón para estudiantes. En fin, todas esas cosas que uno tiene en la mente y que uno va mezclando ficción y realidad, ¿no? Y que en definitiva... Luego el cuento te lleva por donde él quiere, ¿no? Claro, tú lo empiezas, pero no sabes en qué punto de Tánger va a terminar, ¿no? No, eso no se puede saber. Yo empecé el cuento y además me ha costado cierto trabajo porque era esa mezcla de ficción y realidad es difícil de cazar, ¿no? Para que sea creíble. Y bueno, me costó trabajo, pero vamos, al final parece que lo terminé bien. Y luego estaba recordando que en la calle Goya, al final hablo de un gran amigo mío que era Leonardo, y con él hago la despedida del cuento de la calle Goya es un paseo de los dos, donde los dos vamos como callados y vamos desapareciendo, y es una especie de homenaje a la amistad, ¿no? Y luego, pues, ahí termina la cosa, pero puede surgir una tercera parte, ¿no? Seguro que sí. Porque los encuentros pueden ser infinitos, ¿no? Casi. Claro. Decías, claro, ya. Decías, León, que sobre todo estos dos cuentos son homenajes a un tiempo y a una ciudad, pero también, como apuntabas ahora con lo que nos decías de tu amigo Leonardo, son tributos a la amistad y a la multiculturalidad que definía lo que fue Tánger. Exactamente, la amplitud de miras y la libertad de pensamiento que siempre reinó ahí, porque ahí había una gran mezcla de culturas y de personajes. Unos han sido considerados grandes escritores internacionales, pero había de todo, había personajes raros. Tánger era una mezcla un poco paradigmática, ¿no? Dices en la calle Goya, ¿de dónde somos nosotros? ¿Acaso fuimos predestinados a nacer en tierra de nadie y a no tener ninguna identidad definida? Ni marroquíes, ni españoles, ni franceses, ni italianos, ni tampoco ingleses, aunque nos sintamos un poquito de todo y de todos. Políglotas, como poco o trilingües, y sobre todo mestizos culturales. Hoy estamos esparcidos por el mundo, por todas las patrias y por todas las religiones, pero a ninguna pertenecemos, porque no podemos evitar ser fundamentalmente tangerinos, y eso quería decir todo y de todo un poco. Esto es un poco la tesis principal de tu escritura, León, ¿no? Esta pregunta. Bueno, pues sí, esa es una buena definición de lo que fue Tánger para los tangerinos, ¿no? Yo muchas veces cuando cuento que en mi clase, cuando yo estudiaba en el liceo, ya con 17 o 18 años, en los últimos cursos ya, había una mezcla de ingleses, árabes, españoles, judíos, incluso judíos rusos, polacos, pero todos éramos tangerinos. Y entonces todos éramos capaces de entender nosotros, si no en español, en francés, y si no, en inglés. Y todos nos sentíamos hijos de una misma patria, ¿no? De una misma patria cultural, por supuesto, que era Tánger. Pues esa enseñanza podría aplicarse ahora a muchas circunstancias, ¿no te parece, León? Pues sí, yo he estado pensando antes de empezar la entrevista, de hacer una especie de declaración de principios, o por lo menos declarar mi indignación por lo que está sucediendo con los refugiados sirios, ¿no? Es para mí una vergüenza que se trate así a las personas, ¿no? A personas como todos nosotros, como los judíos aquellos del Éxodo, ¿no? Como aquellos judíos que recorrieron el mundo en su diáspora, ¿no? Y esto es vergonzoso para todos nosotros, para los europeos sobre todo, ¿eh? Es vergonzoso. León, cambiando un poco de tema y volviendo al principio y a tus relatos y a tu Tánger. Dicen que no se debe volver a donde se fue feliz, pero tú parece que vuelves bastantes veces a Tánger. Sí, yo suelo volver a mi pasado.
y luego ya pues me reencuentro, me invento reencuentros con personajes que están en mi historia personal, ¿no? Pero sí que has vuelto, me refería a un regreso físico, o sea, ¿tú viajas a Tánger con frecuencia? No, yo viajé por casualidad. Esta vez fue un viaje, digamos, deportivo, acompañando a mi nieto que jugaba un torneo de fútbol y eso. Y bueno, aproveché la ocasión para visitar la librería de Colón, la librería de las columnas, como se traduce, y para estar un rato ahí, porque yo recuerdo que siendo joven, teniendo 17 o 18 años, pues yo entraba mucho a esa librería para encontrarme, en principio, con dos cosas. Una era con los escritores republicanos, que allí sí que había abundante información, los escritores, digamos, la otra cara de la España oficial, que en aquella época era el franquismo, y también para encontrarme libros de autores franceses. O sea, era una época en que a mí me apasionaba leer, ¿no? Eso con el tiempo se va perdiendo, ¿eh? La afición por la lectura se va perdiendo con el tiempo. Porque uno tiene otras ocupaciones que en ese momento no tenía. Uh-huh. La de escribir, por ejemplo. Bueno, efectivamente. Yo empecé a escribir en Tánger, yo empecé a escribir en el año 68, empecé a hacer algunos pinitos y haciendo comentarios de texto personales sobre lecturas que tenía y eso. Y luego ya empecé a seguir escribiendo cuando ya llegué a Algeciras y ya empecé a escribir cosas. Bueno, de ahí nació un libro mío que tardé 30 años en publicar, ¿no? Que se llama Cabos Sueltos. Ese fue mi primer libro publicado. Y luego ya el encuentro, digamos, el retorno al pasado, pues empezó ya cuando yo ya había cumplido 40, 42 años, cuando uno empieza ya a mirar un poquito para atrás, ¿no? Porque antes normalmente uno lo que hace es andar el camino. La memoria blanqueada, sí, la memoria blanqueada, ya hemos hablado aquí en Radio Sefarad de este libro y ahora los que nos escuchen que sean de Tánger y los que no tengan esa suerte, pero que quieran leer tus relatos, ¿cómo pueden hacer, León? Porque yo los he encontrado en un blog que los tiene publicados, el blog de Sergio Barce. No sé si hay otras maneras de leerlos. Sí, Sergio Barce tiene muchos de mis relatos publicados. Y después los libros, pues yo he publicado hasta ahora, después de La memoria blanqueada que publicó Hebraica, uh-huh. El siguiente libro fue Cartas y cortos, en 2011, y después también lo publicó Hebraica, y después Entre dos aguas, que se publicó en 2013, es como una especie de antología de todos mis relatos. Es decir, lo que hice ahí fue recuperar todos mis relatos y añadir unos cuantos yo lo que quería era actualizar todos los que no había publicado y añadir pues todos los que había publicado, y esa se llama Entre dos aguas. Esa también está publicada por Hebraica, y finalmente en el año 2015 he publicado un libro con otra editorial que se llama Círculo Rojo. Se puede ver en la página web de Círculo Rojo y se puede comprar ahí, que se llama Apuntes. Esa ha sido mi última publicación como escritor de literatura. Porque como científico también he publicado hace poco un libro en junio sobre una cosa que no es para todo el público, es para especialistas, sobre diseño y simulación de procesos químicos. Uh-huh. Pero vamos. Sí, nos vamos a... Yo creo que va a interesar más a nuestros oyentes los artículos y los cuentos sobre Tánger, porque no sé cuántos químicos habrá entre ellos. Es más especializado, ¿no? Seguro que hay más de Tánger que químicos. Bueno, podemos leer tus cuentos, estos dos últimos cuentos, en este blog que decíamos, y quizá en un próximo libro, ¿no? En el que sigas recopilando estos relatos, León. Sí, ahora ya tengo yo esos son mis dos últimos cuentos que han sido escritos hace muy poco. Han sido terminados, digamos, hace muy poco,
digamos, de ciertas páginas, ¿no? Y ya, pues, el próximo libro veremos hacia dónde lo oriento. Porque yo tengo, como tú bien sabes, en la memoria blanqueada hablo precisamente mucho del Arache, que fue mi ciudad natal, ¿no? Pero más que del Arache, en la memoria blanqueada, lo que yo hablo mucho es de mi familia, ¿no? De la gente que conocí de aquella época, la primera infancia, los personajes estos, mi abuela, mis tías, en fin, son como recuerdos que me voy recreando aquellos personajes que poblaron mi infancia. Pero claro, era en Larache. Y luego ya, pues, también he hablado mucho de Tánger, porque Tánger para mí ha sido una ciudad muy importante. Y bueno, cuando uno habla de su vida, no habla en primera persona, ¿no? Siempre lo que hace es ceder el sitio al otro, ¿no? Es que es lo que yo hago cuando hablo de mi padre o de alguna prima mía o de alguna persona conocida que influyeron en mí de alguna manera, pues lo que hago es cederle su sitio y la voy describiendo y voy hablando de sus cosas, de cómo me impactaron, pero no hablo de mí. Bueno, son voces diferentes, pero que son la tuya también, León, ¿no? Sí, bueno, claro, es mi vida. Son cosas que van dentro de uno y uno trata de expresar con más o menos fortuna, ¿no? Bueno, pues un trocito... Ahora siempre he recibido, está feo que lo diga, pero siempre he recibido por parte de los lectores, sobre todo en los blogs y eso, muy buenas, digamos, me han dado muy buenas impresiones y me han felicitado y tal, porque bueno, les llega sobre todo que al final cuando uno escribe tampoco se da cuenta de que lo que parece que está escribiendo, que es una cosa muy concreta, puede ser después extrapolable a otras muchas personas y entonces se convierte en lo que yo llamé la memoria blanqueada y que también podría haber llamado la memoria colectiva, ¿no? Y al transformarse en memoria colectiva es cuando la literatura adquiere un nivel superior. Es decir, cuando otras personas son capaces de sentirse identificadas con esa memoria blanqueada. Pues seguro que muchos de los que lean estos dos últimos cuentos se identifican con tu memoria. Muchísimas gracias por compartirla con nosotros. Muchas gracias, Raquel. Buenas tardes.